El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radiolex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Una herramienta eficaz para entender el mundo. Sátira, derecho y algo más. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El lunes 11 de noviembre. Aquí en su programa Sátira, Derecho y algo más. Y bueno, complacido de compartir la cabina con un invitado muy especial para mí. Antes que todo de su currículum, me permito decir, es el contador público certificado Alejandro Ortega Quintanar. Lejos de currículum, primero me voy a atrever a presumir lo que yo sé. Uno de los mejores contadores que conozco, uno de mis grandes maestros, cuando yo era un impetuoso estudiante de Derecho, bueno, terminando ya la carrera de Derecho, me acuerdo mucho, digo, y ahorita todavía no, me imagino no lo enfoca la cámara, pero me acuerdo mucho de que nos ponía a razonar en la ley, me acuerdo, personas morales, impuesto a la renta, y a ver, díganme qué entienden, y ahí estaba uno dándole, y nos salía con cada cosa, diciendo, no, pueden hacer esto, y aprendan a desmenuzar la ley. Puedo decir que de las personas que tengo un gran y grato recuerdo en aquella división de educación continua de la Facultad de Contabilidad y Administración de la UNAM, ahí en Liverpool 66, el contador Alejandro Ortega Quintanar, quien tiene más de 26 años de experiencia, ya ha prestado su sapiencia en despachos como Pedrosa Melendres, Arthur Henderson, Deloitte, Bebo Vancomer, PricewaterhouseCoopers, y actualmente es el socio director de OGA Accounting, Tax and Legal Service. Y pues bueno, dentro de esto decía es un gran formador académico, conferencista de grandes temas, de muchos temas como contabilidad, personas morales, finanzas, impuestos directos, indirectos. Veo aquí, digo, palabras que hoy por hoy están satanizadas, pero bueno, él siempre lo ha hecho con mucho profesionalismo. Ingeniería financiera, planeación fiscal. Es un experto como tal, escribe diversos artículos contables, fiscales. Mi maestro Alejandro Ortega, ¿cómo está? Víctor, muchísimas gracias, es un honor realmente estar aquí en tu programa, me honra de veras la invitación y bueno, aprecio mucho todas tus palabras y sin lugar a duda tú fuiste uno de los alumnos más brillantes de la generación, ¿no? Aprecio mucho la invitación, insisto, y bueno, pues ahora sí que estoy aquí para poder platicar del tema que tienes en la mesa, sin lugar a duda, y es un tema muy interesante en relación de cara con el cierre fiscal para las empresas, personas morales en este caso, y que bueno, con gusto voy a poder externar mis puntos de vista en función al cierre fiscal. Digo, yo aprovecharé el programa explotándolo, maestro, en ese sentido. Sé que pasa que me digas muchas veces tuteame, estoy entre el te tuteo y el te hablo usted, pero siempre es con todo el respeto. Pero algo importante que surge con todo esto, todos estamos preocupados que la reforma fiscal, que la facturación, que cómo va a estar el inicio del 2020, pero mucha gente está dejando de lado precisamente el planear nuestro cierre fiscal 2019 y están dispersos en otra cosa. Y digo, para eso nos atrevimos a tocar este tema que cuando me lo propusiste me sonó muy interesante, porque digo, los focos están ahorita en otra cosa, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, ¿qué debemos considerar? Empezar por esos puntos. ¿Qué puntos debe considerar un contribuyente, hablando de personas morales, en ese sentido, para su cierre fiscal 2019? Maestro? Sí, mira, Víctor, creo que es muy importante lo que señalas y yo creo que en este contexto, primero hay que distinguir qué tipo de empresa, qué tipo de industria nosotros manejamos. Y me refiero porque cada nicho de mercado, en función al reconocimiento de ingresos, puede ser diferente, ¿no? Dígase una compañía extractiva, me refiero a una minera, de energía, a una compañera farmacéutica, química, o una industria del sector financiero,
una industria del sector de transporte. Cada una tiene sus peculiaridades y, por supuesto, un diferente reconocimiento tipo de ingresos. Pero en términos generales, en este contexto, lo que trato de poner en la mesa es, de cara al cierre fiscal del año de 2019, es muy importante tener en consideración un precierre fiscal, en donde nosotros consideremos los aspectos que tengamos en función a ingresos normales, cotidianos, por las ventas, por los servicios, de la misma forma con costos de lo vendido o gastos en general, ¿sí? En primer lugar, que en este sentido cumplan o tengan todos los FDIs, ¿sí? Por la parte de ingresos. Porque en muchas ocasiones, si nosotros no tenemos un precierre, siendo previsores y siendo reactivos, muchas veces cerramos el año y cuando queremos visualizar de cara al pasado, si contamos o no con documentación comprobatoria, desde el punto de vista contractual, si hay contratos o no, qué establecen, etcétera, o si no tuvimos algún tema de CFDI porque no lo tuvimos, es cuando tenemos dolores de cabeza, ¿no? Entonces, aquí... Típico la declaración anual, ¿no? Por supuesto. Que contador nos hacen falta CFDIs, ¿no? Es correcto. Entonces aquí lo ideal es poder nosotros hacer un precierre. Si ahorita cerramos ya octubre, tener un precierre octubre. Un precierre octubre en donde nosotros podamos considerar lo que viene siendo los FDIs que emitimos, que coincidan plenamente con el tema contable. Y que entonces nosotros podamos cerrar esa pinza para que no exista alguna diferencia. O si nosotros emitimos alguna cancelación, que esté reflejada en el tema contable, para que no tengamos una situación de desviación y posiblemente tengamos un pago de impuesto adicional. Que, como tú bien sabes, para el contexto de unos años para acá, para poder recuperar algunos impuestos, es un dolor de cabeza, es muy complicado, porque las autoridades lo que menos quieren regresar es, hoy por hoy, los dineros, ¿no? De la misma forma, lo que habría que hacer es, en el tema de gastos, ¿no? En el tema de gastos habría que considerar todos los FDIs que efectivamente nos emitieron, porque hay ocasiones que contribuyentes, no necesariamente los de la lista negra, ¿sí?, pero hay contribuyentes que cancelaron por alguna circunstancia o por error el comprobante que nos emitieron. Y nosotros de mes con mes, como van haciendo el registro contable las personas que están encargadas de la misma, en ese contexto, pues ya no se fijan que haya una cancelación en el pasado. Entonces, esto puede dar como consecuencia que posiblemente o potencialmente yo tenga deducciones de más al cierre del año. Y que entonces esté deduciendo más y que posiblemente, si fuera así, el contexto tuviera una pérdida fiscal declarada erróneamente. No sucede exactamente, aunque no es menor, el tema en donde se aplica para el costo de lo vendido, ¿no? Porque como tú bien sabes aquí, pues bueno, el costo de lo vendido para las deducciones, aunque cuando yo haga anticipos, este va a ser solamente deducible, simple y solo sí, cuando se haya hecho la venta, ¿no? Entonces, esa es una primera fase que sí quisiera dejar muy clara sobre la mesa, con la finalidad de evitar algún tema de consecuencia por temas de CFDIs, tanto de ingresos como de gastos. Ok, entonces diríamos, nuestra primer fase dentro de este programa que normalmente tú llevas a cabo con tus clientes y demás, de prever nuestro cierre fiscal, nuestra primera etapa sería CFDIs. Es correcto. Concretándonos no tanto inclusive a los que emitimos nosotros, sino a los que recibimos como tal, como de gastos, ¿no? Y es decir, que no haya existido una cancelación o una nota de crédito, en su caso, que pudiera reflejar o afectar de alguna forma nuestra cuenta contable, en ese sentido, para nuestro cierre, y que la autoridad pueda presumir que estamos haciendo valer deducciones indebidas, ¿no? Sí, y más aún, como bien lo mencionas, Víctor, porque en el tema de gastos, como tú bien sabes, en esencia no necesitas a veces cubrir digamos, el pago para que esto sea deducible, salvo en algunos contribuyentes en forma particular, dígase así, sociedades civiles, o dígase así, personas físicas, que posiblemente podamos tener el comprobante, pero por alguna circunstancia no efectuamos la erogación al cierre del ejercicio. Luego entonces, posiblemente, si nosotros hacemos el cierre y consideramos esa deducción, ¿sí?, básicamente para fines impositivos se consideraría una provisión, porque aunque el comprobante se tenga, no se hizo el gasto, ¿sí?, en
digamos, en transferencia o en pago, y entonces es no deducible. Entonces tenemos un diferencial. Entonces habría que tener muy marcado qué tipo de proveedores, de acreedores tenemos en un contexto que aún y cuando tengamos la factura, sí podría ser deducible sin hacer un pago. Y posteriormente también tener identificado qué tipo de proveedores o acreedores, según sea el caso y según la industria, puede ser que yo tenga realmente la factura, ¿sí? Y si no hago el pago, entonces es no deducible. O si lo hago en el mismo ejercicio, puedo aprovechar en ese sentido la misma deducción. Claro. Así es. Claro. Y pues bueno, ya tenemos esa primera etapa. ¿Qué más debe contar el contribuyente? ¿Qué más debe hacer el contribuyente en ese cierre? Bueno, es algo bien importante. Si el contribuyente por alguna circunstancia hizo algún tema de proyección de cierre fiscal y llevó a cabo a lo mejor una solicitud de cara de disminución con pagos provisionales para efectos del impuesto a la renta del cierre, habría que ver en este precierre cómo va a resultar, ¿sí?, el cargo o el impuesto anual. Esto con la finalidad de evitar desviaciones y diferencias y que posiblemente tengan que pagar recargos, ¿sí? Siempre y cuando haya solicitado una disminución de pagos provisionales, como tú bien sabes, a partir del segundo semestre del ejercicio, que es la posibilidad de hacerlo. ¿Para qué? Con la finalidad de que si en este contexto hizo una disminución y la disminución no va a cubrir el tema del impuesto anual, luego entonces, pues bueno, poder ajustar en este último pago esos diferencial y entonces salir en tablas. Ok, vamos avanzando aquí. Entonces tenemos obviamente nuestro CFDI, considerar obviamente todas las proyecciones que hicimos dentro de este ejercicio fiscal, pero a mí me interesa, digo, dentro del precierre, Alejandro Ortega, ¿en qué les va a ayudar? ¿Cómo les va a ayudar Alejandro Ortega? Claro que sí. Porque yo tengo un concepto de Alejandro Ortega súper profesional y sí me gustaría saber, bueno, si yo soy, hoy por hoy, a Dios gracias, puedo hacerte con el codito así de ¿cómo estabas igual? Claro sí, pero a Dios gracias, pero y la gente que muchas veces no sabe esto, no conoce esto, ¿en qué se puede apoyar? ¿Cómo se puede apoyar con Alejandro Ortega? Bueno, mira, fíjate que es muy interesante lo que tú señalas, Víctor, porque para nosotros podemos decir que hay cierto tipo de lineamientos que deben de seguir todos los contribuyentes de cara al cierre fiscal. Pero cada contribuyente, como tú bien sabes, es un contribuyente distinto y no hay recetas de cocina. Hay lineamientos. Entonces aquí lo que yo te puedo decir desde el punto de vista profesional es que necesitamos nosotros realmente hacer un diagnóstico. A todos nuestros clientes lo que nosotros hacemos es un diagnóstico contable y fiscal de cara a que pueda tener una proyección de cómo va a cerrar el ejercicio. Te pongo un ejemplo. Imagina por un momento que potencialmente la compañía en el año del cierre de 2019 va a tener una pérdida fiscal, ¿sí? Y que en el año de 2018 tiene un coeficiente de utilidad del 70%, porque así los ejercicios, o resultó el ejercicio, de cara a que a lo mejor tenía una deuda muy grande. Y el ajuste anual por inflación le dio como consecuencia que tuviera un ingreso muy importante que contablemente no se reflejó, pero que fiscalmente sí, y en consecuencia, pues bueno, tiene en este sentido un coeficiente muy alto. Luego entonces, al momento de que yo voy a cerrar 2019, ¿sí?, tengo que visualizar qué me conviene más, registrar una pérdida o continuar con ese coeficiente. Si quieres, yo creo que nos están mandando aquí a un cortecito comercial. Con mucho gusto. Estamos claro. cortando sin querer no te preocupes. Esta estrategia muy bonita, esto que está platicando, pero regresamos aquí a su programa Sátira, Derecho y Algo Más. Regresamos, amigos. Claro que sí. No te apartes de Sátira, Derecho y Algo Más. Regresamos. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos www.facultadjudicialdederecho.mx. Facultad Judicial de Derecho Tributario.
la técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde, Que no descansa. que se autoexige, Seres con coraje. que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen, Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse, pero no lo van a hacer. porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Porque todo empresario debe estar informado sobre los acontecimientos fiscales, en Contacto Fiscal guiamos al contador respondiendo a todas las dudas que surgen en el mundo laboral. Contacto Fiscal, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo, desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando FJDT Radio Lex. Sigue escuchando Sátira, Derecho y algo más. Pues bien, amigos, regresamos aquí a su programa Sátira, Derecho, algo más. Aquí con mi maestro, mi querido maestro Alejandro Ortega. Estoy contento de tenerte aquí, en verdad, es un agasajo, más en la plática tras bambalinas. Pero bueno, me decías tú aquí en este momento, bueno, ¿qué nos conviene más, no? Considerar una pérdida, seguirnos apoyando de nuestro coeficiente de utilidad del ejercicio anterior. ¿Qué sugerirías tú? Claro. ¿Qué Bueno, nada pasa más ahí? retomando un poquito el tema por el tema del corte, Vic, yo creo que aquí mucho va a depender de la administración de la empresa, sin lugar a duda, del director de finanzas o de la gerencia de impuestos, según sea el caso. Pero si tenemos a lo mejor partidas, contestando a tu pregunta en forma muy concreta, que pudieran patear o disminuir o no determinar la pérdida fiscal y poder determinar una utilidad fiscal mínima, creo que lograríamos un objetivo potencialmente hablando en dineros y en flujos de cara con el siguiente año. ¿Por qué? Porque nosotros al convertir una pérdida fiscal con base a los propios argumentos que puedan establecer las disposiciones fiscales sin llegar a satarizar absolutamente nada, sino utilizar los propios elementos de las disposiciones fiscales, en ese sentido, a nosotros poder cambiar una pérdida fiscal a una utilidad, podemos utilizar un coeficiente muy inferior al que podríamos estar utilizando. Más allá de poder contener una pérdida fiscal, que si bien es cierto, al tener un coeficiente tan alto, la pérdida fiscal posiblemente no me alcanza a cubrir durante todo el año el flujo de los pagos provisionales. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es muy interesante el poder diagnosticar de cara al siguiente ejercicio fiscal, con el precierre, cómo va a cerrar la empresa con la finalidad de poder proyectar y optimizar los recursos financieros. Como tú bien sabes, Vic, una cosa es verlo desde el punto de vista fiscal, ¿no? Pero otra cosa es verlo como un asesor integral. Y como tú bien sabes aquí, muy importante dentro de cada industria, lo más que el director de finanzas va a pedir son flujos de efectivo para hacer frente a sus recursos y necesidades. Y si como en la parte impositiva se les puede dar elementos, se les puede dar viabilidad de tener mejores recursos, ¿qué más que darle algo en el que tú le puedas decir al director de finanzas, al director general,
estoy ahorrando en flujos de efectivo que si lo tuviera en el banco tiene una tasa adicional de intereses que no la tendría si estuviéramos pagando impuestos como hoy. ¿Sí? Esa es una potencial idea que dependiendo del contribuyente. Por eso te decía hace un momento, hay lineamientos, pero no hay recetas de cocina. Cada contribuyente es diferente, ¿no? Entonces, es algo bien importante. Otro de los aspectos que podríamos considerar dentro del cierre, más allá de ver qué es lo que se pudiera hacer, es dependiendo de si hay operaciones o no en forma particular. Hay muchas ocasiones, Vic, de cara incluso ahora con la nueva reforma de temas satanizados, del outsourcing, que sea retención del IVA, que sea una retención del IVA, muchas de las empresas, aún así, que no contratan outsourcing, pero que tienen un outsourcing interno, o que hoy que se está grabando mucho el tema de la PTU, porque concentran todo en una misma unidad de negocio, más allá de la jurisprudencia de considerar una unidad de negocio, es que de todos modos aún así quieren crear o se define crear cierto tipo de empresas insourcing. ¿Para qué? Para que solamente se pague el tema de la PTU sobre un margen de utilidad, ¿no? Sobre el famoso markup. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que cuidar? Pues posiblemente se pueden hacer decisiones, se pueden hacer un tema de que al cierre del ejercicio se considere o se constituya una nueva empresa en donde se traspasen los empleados al 1 de enero para no obtener una doble PTU al siguiente ejercicio y poder controlarla. Cuando sucede es que en este sentido muchas veces se va de las manos a la empresa. Se les va de las manos porque hay ocasiones en que tienen ingresos que no necesariamente pueden estar cubiertos porque su proyección salió de las manos con un ingreso extraordinario. Y déjame explicarme. Hay ocasiones, Vic, en tu programa anterior tú mencionabas el tema de los seguros, cuando pagas tú un seguro por mercancías, ¿sí? Estaba escuchándolo muy atentamente. Gracias. ¿No? Entonces, me di cuenta de algo, ¿no? Que si bien es cierto, pagas seguros, y muchas veces esos seguros, en alguna circunstancia, la empresa, por caso fortuito, ¿sí?, sufre algún tema de siniestro en donde le roban la mercancía que viene en tránsito. Luego entonces, pues bueno, hace todo el papeleo en el contexto de que pueda tomar la deducción en el ejercicio. Pero el seguro no inmediatamente le va a cubrir, porque tiene que llevar a cabo una serie de procesos para poder continuar el siniestro y en ese sentido, si cubre con todas las condiciones establecidas en los contratos y en las primas de seguro que cubrió la empresa, pues bueno, da la pauta a que pueda regresar los recursos. Pero no necesariamente es el mismo año y el mismo tiempo en donde empata, porque normalmente las empresas y las personas que están dentro de las mismas llevan a cabo la operación en forma cotidiana de sus ventas y de sus servicios, pero no necesariamente de un ingreso extraordinario como es el que pudieran tener en una recuperación de un seguro, ¿no? Y en ese sentido puede haber un dolor de cabeza porque te puede incrementar la base de un ejercicio y que sale del contexto de tus propias actividades normales de venta o de prestación de servicios. Tienes un ingreso adicional que, si bien es cierto, va a sumar para determinar el impuesto y que necesariamente o en otro ejercicio tomaste una deducción, sí, está perfecto, pero en este año te está incrementando. Si tuvieras dentro, ¿sí?, de la empresa todos tus empleados, vas a estarles pagando a tus empleados o compartiéndoles una PTU que, si pudiera ser cierto, podrías decir que es bien merecida o no bien merecida, porque es como una consecuencia de un ingreso extraordinario. Y que, si bien es cierto también, el ejercicio anterior, si tomaste a lo mejor la deducción porque cubriste con los requisitos y potencialmente te dio una pérdida fiscal, ¿qué es lo que sucede? Pues que esta pérdida fiscal con el año siguiente, cuando recuperas el tema del seguro, no es viable poderla hacer deducible contra la PTU. Claro. Entonces vas a tener una base de impositiva para fines de renta mermada, pero para fines de la PTU vas a tener una base muy alta. Y lo peor en consecuencia es, no más allá de que le pagues la PTU al empleado, sino que tú crees una conciencia de
en un sentido de que la empresa está ganando utilidades, cuando no necesariamente significa que está haciendo de esa forma. Y al crear esta conciencia en los empleados, muchas veces quitas el panorama del futuro, de que los empleados puedan estar haciendo su labor con una proactividad y con un crecimiento normal y cotidiano, y no necesariamente en la expectativa de estar esperando porque la empresa piensa que está con toda la actitud de que le esté yendo muy bien, el que se estén mereciendo o que la entidad pueda generar utilidades y que les pueda pagar una PTU en forma real y concreta, ¿sí? Entonces, es, digamos, otro punto importante que hay que considerar. Exacto. En la parte del cierre, ¿no? Que puede ser que consideres una empresa de insourcing, con las consecuencias o no, con los riesgos que se pudieran ser inherentes, o también en este contexto, si tú tienes, por ejemplo, pagos al extranjero, ¿ok? En este sentido, es visualizar cuándo se vence la obligación de poder aplicar el withholding tax, es decir, de hacer el pago, retener el withholding, el impuesto retenido por pagos a los extranjeros, y cubrirlo a la autoridad, porque muchas veces no vemos los contratos o pensamos que la parte de contabilidad tiene todo lo que viene siendo el file y el background de lo que es el contrato con el interés o la regalía que pudiera ser a su empresa parte relacionada. Y no necesariamente, ¿no? Claro. Y me ha tocado ver, Vic, en muchas ocasiones que cuando uno ve el contrato, tiene un tema de exigibilidad. Y tú como abogado sabes eso más que nadie. Sí. Y para fines, digamos, impositivos, la ley que te establece que se va a efectuar el pago de la retención cuando sea exigible el cobro o mismo, cuando sea el pago. Entonces, hablando en este sentido, si uno no hace la retención y hace el pago de la retención al fisco, el concepto que yo esté pagando podría ser potencialmente no deducible, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando tiene uno pagos al extranjero. Más aún el tema de lo que viene siendo partes relacionadas. Claro. Porque en ese tenor, cuando nosotros hablamos de que posiblemente pagamos regalías a nuestra contraparte en algún tema de América, o sea, de Norteamérica, o un tema de europeo, o hacia Latinoamérica, por alguna circunstancia que está la casa matriz allá, nosotros pues estamos llevando a cabo en ese contexto el tema de los pagos, pero si no tenemos las retenciones y el pago, esto puede ser una situación Un problema. de no deducibilidad. Y también si no presentamos las declaraciones. Y en el tema de precios de transferencia, Ahí era lo que era. ¿qué es lo que sucede? Tenemos que tener el tema de precios de transferencia, el tema de arm's length, que son las condiciones de igualdad. Es decir, que mis operaciones con mis partes relacionadas es como si se dieran con las operaciones de terceros. Entonces, es decir, no puedo cobrarle menos a mi parte relacionada, tendría que ser en una forma de igualdad con el tercero. Y en este sentido, hay que obtener la documentación comprobatoria, que todo va a depender del tipo de contribuyente. Claro. Si es un contribuyente que no haya rebasado en operaciones de 13 millones del año anterior, pues no es necesario que obtenga o que tenga toda la documentación comprobatoria. Pero si es un contribuyente que realiza operaciones arriba de este monto, sin lugar a duda tendría que tener la documentación comprobatoria de un estudio de precios de transferencia. Sí, me queda claro. Ay, amigo, siempre, eso, digo, me aviento el comercial aquí, es lo que más sorprendió de ti. No, por favor. Siempre de uno que empieza a hacer, normalmente uno está acostumbrado a platicar con fiscalistas y del embudo te sacan algo muy sencillo, ¿no? Y se van a lo sencillo. Y tú me sacas al revés, ¿no? Del embudo me sacas toda una fuente, ¿no? Y eso me encanta. Y al aire me voy a comprometer, te voy a comprometer. No, Estabas hablando ahorita del encantado. PTU. Claro. A ver si te animas conmigo a que toquemos en un programa futuro, le ponemos Encantado, fecha, claro que sí. PTU, pero desde ese punto de vista, el punto de vista no de cómo es este programa, ¿no? Sátira y un poquito de ese humor negro, pero echarle como lo estás haciendo, desde ese punto de vista, más allá del
de un código, más allá de una ley, ¿no? Claro. Sino de para dónde estás jugando, cómo lo estás haciendo, cómo debes hacerlo. Digo, Claro. y evidentemente con todo esto, pues yo sí quiero de nuevo insistir, ¿dónde te localizan? No, mira, con mucho gusto, Víctor, gracias por el comercial. Bueno, la firma Auga Accounting Tax and Legal Services está a sus servicios en el teléfono 55 22 71 38 63, en el 55 44 48 66 64. Estamos a sus servicios y proporcionamos cualquier tipo de servicios de contabilidad, de impuestos, de temas legales, de temas de auditoría, temas de seguro social y, por supuesto, temas de reingeniería financiera e impositiva. Perfectísimo. Sí. Y pues bueno, estamos aquí con esto, ya acabamos empresas de transferencia. Sí. Es que el cierre, te lleva todo eso, te ¿no? está llevando y te lleva todo eso a muchas cosas. Y por ejemplo, tienes temas, ¿qué pasa si tú vendes un negocio? O si vendes una parte de tu negocio. ¿Cuál es la implicación? Porque no necesariamente significa que la venta de los negocios es al principio del año. Exacto. Muchas veces es al cierre. Entonces, si es al cierre, ¿cuáles son las consecuencias de haberlo hecho al cierre y no haberlo hecho antes? No necesariamente las formas contractuales van a cambiar, pero sí pueden tener una connotación distinta. El efecto fiscal. Y el efecto fiscal puede ser diferente. Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces, aquí lo que nosotros nos dedicamos, Vic, es precisamente el que nosotros evaluamos a cada cliente en una forma particular. No lo generalizamos jamás, porque cada contribuyente es especial. Sí, Y totalmente. lo que nosotros hacemos es entender su negocio. Nosotros, para poder realmente asesorar a un cliente, lo que nosotros hacemos es primero entender su negocio, ponernos en sus zapatos. ¿Qué podría definir? ¿Qué no se puede definir? ¿Hasta dónde podemos estirarnos para poder ayudarles? ¿Qué más debemos evaluar en este cierre de 2019? Claro, mira, por ejemplo, si te vendes activos o activos fijos o algún terreno, etcétera, habrá que considerar cuál es el efecto que también se detona, sea de utilidad o sea de pérdida. ¿Okay? Ahora, el ajuste anual por inflación. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un ajuste anual por inflación que sea acumulable? Es porque en una forma normal nuestra estructura financiera, ¿sí?, es que estamos más apalancados, es decir, con un pasivo más alto que con un activo circulante. Uh-huh. Entonces, la estructura financiera es la idónea para el contribuyente, porque hay muchas veces que los accionistas, cuando quieren inyectarle capital a su empresa, definen: yo pongo una cantidad como préstamo y otra cantidad como capital social. ¿Y qué es lo que sucede cuando se lleva a cabo una estructura o una aportación? Simplemente, déjame pensar en voz alta, en que tú pones un 60% de préstamo y un 40% de capital. Ese 60% de préstamo te va a generar como consecuencia un ajuste anual por inflación acumulable, más allá del interés. Ajá. Que pudiera ser. Dependiendo si el interés o la tasa de interés es superior a la inflación, no tendrás ese conflicto. No tendrás. ¿no? Pero va a depender del tamaño del interés. Uh-huh. Y también va a depender de otro tipo de deudas que tengas que no necesariamente te generen interés si estás apalancado con proveedores o acreedores, que va a depender del tipo de industria. Entonces, ¿qué hay que cuidar? La estructura financiera. Es decir, ¿cuánto debería yo de tener realmente de un pasivo o tenerlo como capital? Porque indirectamente hablando, el accionista, cuando inyecta capital, requiere o desea percibir un rendimiento, Uh-huh. y vamos a tener un costo de capital que tenemos que absorber como empresa para poder pagarlo, ¿sí? Pero para fines fiscales, cuando nosotros resulta que tengamos un ajuste anual por inflación, déjame irme hasta la cocina, Uh-huh. y me hace pagar más impuestos en una forma fiscal, no necesariamente va a empatar con la parte contable. ¿Esto qué significa, en otras palabras? Que yo voy a tener una utilidad contable inferior a un resultado fiscal. Entonces, mi UFIN va a ser mayor en el ejercicio, pero no hay utilidades que van a alcanzar, ¿sí?, para poder absorber o tener el beneficio de
de esta UFIN o CUFIN. ¿Por qué? Porque estoy pagando por la estructura que tengo de más. Esto no significa que todas las empresas puedan estar mal. ¿Por qué? Porque por el propio tipo de negocio de empresa necesitan estar apalancadas. Totalmente. Digo que ahí se presta a mucha planeación, estrategia y salidas de dinero, ¿no? Pero bueno, eso ya cada empresa lo ve, ¿no? Pues bueno, prácticamente vamos a nuestra última pausa comercial. Claro que sí. Y regresamos aquí a su programa Sátira, Derecho y Algo Más. Con gusto, Vic. No te apartes de Sátira, Derecho y Algo Más. Regresamos. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos www.facultadjudicialdederecho.mx. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde, Que no descansa. que se autoexige, Seres con coraje. que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen, Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse, pero no lo van a hacer. porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Porque todo empresario debe estar informado sobre los acontecimientos fiscales, en Contacto Fiscal guiamos al contador respondiendo a todas las dudas que surgen en el mundo laboral. Contacto Fiscal, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo, desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando FJDT, Radio Lex. Sigue escuchando Sátira, Derecho y Algo Más. Pues bien, amigos, regresamos aquí a su programa Sátira, Derecho y Algo Más, sin antes y hacerles una cordial invitación a que si quieren continuar con sus estudios profesionales, pueden aquí cursar ya sea una licenciatura en Derecho, una licenciatura en Contaduría, o bien una maestría en Derecho Tributario, en Amparo, o bien en Derecho Familiar. Y pues bueno, continuamos aquí en este programa con mi amigo Alejandro Ortega. Quiero aprovechar estos minutitos que nos quedan, danos todo lo que nos pueda enriquecer en este tiempo en relación a nuestro cierre del ejercicio 2019. Claro que sí, con mucho gusto, es un placer. Y bueno, continuando con el tema del cierre, hay algo importante. Fíjate que la autoridad fiscal ha externado en foros qué es lo que le llama la atención de cara cuando los contribuyentes en relación a ejercicios anteriores, cómo cierran en el año, cómo cerraron años anteriores. Y en este tenor, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces ellos consideran el cambio de ingresos o el cambio de costo de ventas. ¿Por qué incrementaron las ventas? ¿Por qué aumentaron los costos? ¿O por qué disminuyeron? ¿Sí? Cosas como de ese tipo. O
Si no tenías pérdidas fiscales y de momento las estás amortizando, ¿cuál es la razón? ¿No? Entonces, aquí lo importante es que tengan en consideración cuáles son esos cambios, porque luego muchas veces a las empresas lo que sucede en forma concreta es que señalan y hacen transacciones entre compañías que no necesariamente ahora o son cotidianas y que están haciendo un cambio estaban haciendo alocaciones, ¿sí? O asignaciones, o están intercambiando la forma de operar internamente, cerrando una llave, abriendo otra llave, por decirlo de alguna forma, y hay movimientos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cómo uno se hace esos movimientos, no porque no se puedan hacer, pero de alguna forma hay que tener mucho cuidado cuando uno lleva a cabo esos movimientos. Otro concepto bien importante, Vic, es que cuando uno, por ejemplo, una empresa paga dividendos y no tiene por alguna circunstancia el tema de la COFIN, ¿qué es lo que sucede? Pues uno tiene que pagar un impuesto. Totalmente. Y ese impuesto muchas veces, o bueno, no muchas veces, técnicamente hablando, no es un efecto económico real, es temporal. Uh-huh. Pero cuando uno hace el pago, tiene el derecho a acreditar ese impuesto en la declaración anual o en los 2 ejercicios siguientes contra pagos provisionales. Muchas veces la empresa hace el pago y no toma en consideración el efecto de poder acreditar todo esto, pues, en la declaración anual. Y si no lo acredita, pierde el derecho a hacerlo, ¿sí? Aparte hay algo bien curioso. No está escrito dentro de la ley, pero de alguna forma la autoridad, el criterio que tiene es que se va a acreditar el impuesto en el momento que haya sido pagado. O sea, te pongo un ejemplo en forma concreta, ¿no? Imagina por un momento que tú pagas el dividendo el 20 de diciembre. Uh-huh. El dividendo se lo pagas al accionista. Y resulta que tú tienes que enterar ese dividendo, pues, en el mes de enero. El impuesto de ese dividendo en el mes de enero. Entonces, ¿cuándo enteraste el impuesto? En enero. Aunque te correspondió el pago del dividendo en diciembre. Luego entonces la autoridad desconoce que, si bien es cierto, tú pagaste el dividendo a la persona física o a la persona moral en el mes de diciembre, pero el impuesto lo enteraste en enero. En ese sentido, no puedes acreditar el impuesto en el ejercicio correspondiente, hablando de Uh-huh. en la declaración anual del 19. Tienes que irte hasta el año del cierre de 2020 para que cuando presentes la declaración anual en el año del 2021, en mes de marzo, como último mes, hasta allí tengas la oportunidad de poder acreditar ese impuesto. Entonces, cosas tan peculiares y tan sencillas te pueden dar una situación de que tengas que tener un doble flujo de pago de impuestos por no tener en consideración detalles tan importantes como puede ser, en este caso, cuando tú pagas dividendos y tienes la oportunidad de acreditar el impuesto. ¿Qué podrías haber hecho? Pues a lo mejor pagar el dividendo y pagar el impuesto en el mes de diciembre, y pues con eso tener la consideración de que posiblemente el año que viene ya ni siquiera pagos provisionales tendrás que haber hecho, porque ya tendrías el flujo, ¿sí? Entonces es algo que hay que tener en consideración. ¿Por qué? Porque cada empresa, como te digo, es bien, pero bien, digamos, única, Sí, claro. y no hay una receta de cocina. ¿Sí, Vic? Entonces, como tú ves, hay muchas áreas de oportunidad, ¿no? Y como estas hay infinidad. O sea, hay ocasiones en donde incluso, ejemplo, tienes tú anticipos de clientes, Okay. para aquellas industrias que se dedican a comercializar, a producir, ¿no? Y muchas veces, pues sí acumulan el anticipo, pero tienen la oportunidad de considerar un costo anticipado en relación a esa acumulación de ese anticipo de clientes. Entonces determinas un costo de lo vendido en relación a ese anticipo. Y eso les puede ayudar a disminuir la carga tributaria, ¿no? Otra cosa bien importante ahorita en el cierre, Vic, de cara al cierre del programa, que muchas gracias por la invitación, insisto, son cosas
que si bien es cierto tienen una consecuencia contable, pueden tener una situación de índole también fiscal. Ejemplo, este año tenemos el D5, la NIF D5, que es la de arrendamientos. A partir de este año el D5, que es de arrendamientos, cambió sustancialmente la forma del registro contable. Entonces, antes nosotros, ¿qué hacíamos? Cualquier contrato de arrendamiento que se tuviera, nosotros íbamos registrando mes con mes al gasto la renta de vengada. Y registrando un pasivo en función a la renta de vengada, mes con mes, y posteriormente hacer el pago y lo inherente que se suscitara. Ahora ya no. A partir de este año 2019, la norma te obliga contablemente a que crees una obligación desde el principio hasta el fin. Es decir, si yo tengo un contrato, por decirte algo, de arrendamiento a 3 años, tengo que registrar el contrato de arrendamiento hoy el 100% del contrato. Es decir, voy a tener un activo, en este caso no circulante, o diferido, por llamarlo de esta forma, con un pasivo con relación a la renta de los 3 años. Ahora la pregunta aquí, ¿tengo una obligación? ¿Debo de meterle al ajuste anual por inflación? ¿Debo de pagar impuestos por el cambio de la norma contable? Si esta partida que tengo del lado del activo es un derecho que voy a ejercer y en una forma normal y cotidiana, ¿no debo de jugarle un ajuste anual por inflación? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué voy a hacer ahora con el tema también contable para el cierre en materia de impuestos diferidos con estas partidas? ¿Qué me va a dar como consecuencia ahora mi cierre de libros? ¿Sí? Entonces, este año es peculiar, más allá del propio año del tema de la reforma, que eso va a hacer que sumen otro tipo de características. O en otro tipo de industrias, también para el cierre, Vic, ¿qué es lo que sucede con los estímulos fiscales? Si bien es cierto, los estímulos, de acuerdo a la ley de ingresos, ciertos contribuyentes gozan de esos estímulos, pero pues la ley de ingresos solamente te limita a temas anuales. Y muchas veces hay contribuyentes que desconocen las facilidades administrativas y que tienen la oportunidad de poderlas aplicar. Y entonces es todavía una situación en la que estamos a 2 meses, pero que es importante el considerarlas para el cierre del ejercicio. ¿Sí? Entonces, como te decía, Vic, esto podemos hablar horas y horas y horas, sin lugar a duda, pero lo que sí te puedo decir es que es muy importante el tema del precierre para fines de cara internos de la persona que se dedica a hacer la contabilidad, los impuestos, para la parte del director de finanzas, cómo va a cerrar, porque es distinto cómo lo ve la gente que hace los impuestos a cómo lo ve el director de finanzas. Y el director de finanzas en una situación impositiva solamente ve la tasa efectiva. Es decir, ¿cuál es la tasa efectiva? Y la tasa efectiva, como tú bien sabes, se calcula, ¿sí? El ISR corriente más el diferido entre la utilidad antes de impuestos. Entonces, allí es donde da cuenta si está pagando de más o está pagando de menos, ¿no? Totalmente. Entonces, ellos lo ven con otro matiz. Otros ojos. Exactamente, ¿no? Sí, totalmente. Nos queda prácticamente 1 minutito, 2 minutitos que me voy a robar aquí en el programa. Me queda un sabor agridulce en este programa, o sea, dulce por obviamente todo lo que me llevo, pero el agrio de se me acabó el tiempo. Bueno. Se me acabó el tiempo, por ejemplo, ahorita te metiste a un tema hablando de arrendamiento con la D5, o sea, que en el cual se presta hasta para polémica, ¿no? Por supuesto, claro. Totalmente para polémica. Porque bueno, como marco contable es donde nos vamos a guiar muchas veces, ¿no? Y la ley nos va a decir otra cosa. Ahorita hablando también con la reforma, hablando de arrendamientos, bueno, si te vas a un litigio, las rentas obtenidas, cuando claro, ya en teoría tú ya debiste, conforme tu marco contable, acumular, o sea, considerarlo, entonces va a haber trabajo en ese sentido. Claro que va a haber trabajo en ese sentido y pues bueno, no me queda más que agradecerte infinitamente el que hayas aceptado la invitación. Para los que no están viendo el programa, venía yo correteándolo mucho de ¿cuándo? Y era más fácil, yo creo, que traer aquí a nuestro presidente que a usted aquí. Gracias, no, un grato sabor de boca.
Y espero nos estemos viendo de nueva Vic, cuenta muy pronto. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Me honra de veras de cuando fuiste mi alumno, un alumno de los más brillantes, insisto, sin lugar a duda. Gracias. Y te lo digo aquí en tu programa. Me honra aparte que ahora seas el conductor. De veras que tengo un verdadero placer y un gusto de poder aquí compartir en tu programa, ¿sí? Y pues bueno, no me resta más que decir muchas gracias. Y bueno, cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Tus teléfonos, Noga por favor. Accounting Tax and Legal Services, el teléfono celular particular 55 22 71 38 63 y el 55 44 48 66 64. La web www.oga.com.mx. OGA es con doble G. Ok. ¿Sí? Y pues bueno, me despido, su servidor, Víctor Hugo Barrios Parrilla, en mi despacho, Barrios Parrilla Asociados, teléfonos 4752-4577, 4752-4578 y la página web www.bpasociados.com. Nos vemos y bonito inicio de semana. Hasta luego, amigos. Gracias. ¿Quieres saber más? Tendrás que esperar. Esto fue Sátira, Derecho y algo más.